Hola, mi nombre es David Quiroga. He sido el pastor del Ministerio de Español durante muchos años. Mis padres crecieron y nacieron en Guatemala y yo fui el primogénito en los Estados Unidos. Es decir, fue el primero que nací aquí en los Estados Unidos en mi familia. Entonces, ya sabes lo que significa eso, ¿no? Crecí en dos culturas con dos idiomas a la misma vez. Hablaba en español en casa y inglés en todas las partes, pero finalmente tuve que encontrar el equilibrio de vivir en ambos mundos a la misma vez. Obtuve una maestría en estudios teológicos de la Universidad Liberty University y actualmente estoy trabajando en mi DMin en revitalización de iglesias o mi doctorado en revitalización de iglesias. En el 2017 hice algo que nunca pensé que iba a hacer y eso era pastorear una iglesia hispana. Había sido pastor durante muchos años en una iglesia que habla inglés. Sin embargo, mientras oraba pidiendo a Dios que Él me guiara, le pregunté a Dios cómo yo podía servirle mejor. Empecé a pensar en la iglesia hispana, como crecí en una iglesia hispana. Había pasado muchos años desde que había estado dentro de una iglesia hispana. Empecé a investigar en mi comunidad y me di cuenta que muchas iglesias hispanas habían cerrado sus puertas o estaban en declive significado y cerrarán sus puertas si nadie les ayuda. Quisiera poderte decir que cuando comencé a ver esta necesidad en mi comunidad, que detuve todo lo que estaba haciendo y fui y comencé a ser pastor de una iglesia hispana. Mira, lo que no te dije es que antes es cuando estaba orando que Dios me diera dirección. Era el año 2015. Sí, eso significa que me tomó 2 años para ser el pastor de una iglesia hispana. También me encantaría decirte que desde el 2017 todo ha sido unos grandes momentos. No han habido problemas. No malentienda. Hemos visto al Señor hacer algunas cosas maravillosas en nuestra iglesia. Pero revitalizar una iglesia hispana ha sido una de las cosas más difíciles por las que yo he pasado en el ministerio. Entonces, es posible que se esté preguntando ahora, David, ¿qué es la revitalización de una iglesia? Andrew M. Davis en su libro Revitalizar dice que la revitalización en su definición más simplificada que se puede dividir en una frase. Haz que viva de nuevo. La revitalización de la iglesia sucede cuando Dios devuelve la vida a una iglesia que una vez fue una iglesia saludable y ahora está enferma y está en declive. Tengan en cuenta que una iglesia no muere de un día para el otro. Esta es una progresión lenta en muchos casos. ¿Alguna vez has entrado a un edificio de una iglesia y has preguntado, ¿dónde es que está la gente? En algunos casos, la comunidad alrededor de la iglesia ha cambiado. Tal vez vives en una área que se ha vuelto más industrial con el tiempo. Se han demolido las casas y se han construido almacenes grandes alrededor de tu comunidad. Pero en muchos casos, la comunidad cambió y la iglesia no involucró a su gente porque ya no estaba involucrada en la comunidad. Cuando el cuerpo de una iglesia pierde el enfoque de por qué la iglesia fue establecida, es fácil comenzar a pensar solo en las personas que están dentro del edificio de la iglesia. Y olvidar el propósito de la iglesia es alcanzar a los perdidos. En el proceso de revitalización de una iglesia necesitas confiar en Dios, ya que Él es el único que puede devolver la vida a cualquier cosa. Para aprender a revitalizar una iglesia, primero debemos ser conscientes de lo que es la revitalización de una iglesia. Una de las formas de identificar si la iglesia necesita ser revitalizada es entender que es una iglesia saludable. Mark Clifton escribió en su libro Reclaiming Glory que hace una conexión clara de qué es una iglesia exitosa o saludable. Una iglesia exitosa es una iglesia que está dando fruto y que está haciendo discípulos que luego hacen discípulos. ¿Te recuerdas que Jesús nos dijo que hiciéramos esto en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20? Y dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender, y conocemos estos pasajes como la gran comisión, donde nosotros somos mandados a ir al mundo. Porque Jesús está enviando. Ahora, la pregunta tiene que ser, ¿por qué Jesús está enviando a sus discípulos al mundo para ser discípulos? En el pasaje que acabamos de leer, es por dos razones. Número 1, para bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se encuentra en el verso 19. Pero también, número 2, es enseñar a guardar todo lo que Él os ha mandado. Si alguien elige ser bautizado públicamente, es evidencia de que la persona ha creído en Jesús y se ha comprometido a seguirlo en obediencia. La revitalización de una iglesia se trata de llevar a una iglesia de regreso a un lugar saludable en la vida de la iglesia, un lugar donde como la iglesia podemos reunirnos con el propósito de glorificar a Dios. Una iglesia necesita estar haciendo discípulos para que la iglesia no solo crezca en número, sino lo que es más importante, que crezca en Jesucristo. Una iglesia que crece en Jesús es una iglesia que crece en misión. Es una misión de decirle a las naciones que Jesús salva.